Benvenuti a una nuova trasmissione della Fiera del Libro Virtuale Italia. In questa occasione abbiamo la presenza di Patricia Devia, che presenterà il suo libro Conciencia della Letra. Presentatore Roberto Pedizzi, traduttrice Eleonora Loghidisi. Avanti, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, buenos días todavía para los que estamos en el continente americano. Bueno, es un gusto para mí seguir aprendiendo de tantos autores. Hoy me toca presentar a Patricia Devia, que desde Estados Unidos, creo, nos va a compartir los contenidos del libro y nos va a contar un poco de su historia, porque tengo entendido que es colombiana, pero reside en Estados Unidos. Buongiorno a quelli che ci troviamo nel continente americano, buon pomeriggio al resto. Oggi ho il piacere di parlare con Patricia Devia, che ci racconterà un po' della sua storia, perché da quanto ho capito lei è colombiana, ma vive negli Stati Uniti. Muchas gracias. Buenas tardes para Italia y buenos días para este lado del mundo. Mi nombre es Patricia Devia Angarita, Devia por el apellido de mi padre y Angarita por el apellido de mi madre. Soy colombiana. Pati, vamos a hacer las pausas y traduce la chica, la traductora. Ok. Buongiorno per le persone che ci troviamo da questa parte del mondo, buon pomeriggio in Italia. Il mio nome è Patricia Devia Angarita, Devia che è il mio cognome paterno, Angarita è il mio cognome materno. Avanti. Ok. Nací en Colombia, en un pueblo llamado Agua de Dios, que fue por más de 100 años un sitio para el exilio de personas afectadas con la enfermedad de la lepra. Hoy quiero presentar con mucho orgullo para mí y para las personas, para mi familia y para las personas que me conocen, mi primer libro, el cual he titulado Conciencia de la Lepra, Legado, Transformación y Libertad. Una città che tradizionalmente rappresentava un luogo di esilio per le persone che avevano la lepra. Per questo ho scritto un libro al riguardo. Perdón, Pati, ¿cómo se llamaba la ciudad? Agua de Dios. La città si chiamava Agua de Dios. Sí. Este es un libro que lo he escrito para honrar la memoria de mi madre y mis abuelas que fueron afectadas por esta enfermedad y fueron exiliadas al Lazareto de Agua de Dios, mi abuela paterna, y al Lazareto de Contratación, mi abuela materna, donde nació mi madre. Questo libro l'ho scritto in memoria di mia mamma e di mia nonna materna, che sono state messe in un lazzaretto appunto perché mia nonna aveva la lepra. Mi libro es un libro corto, es una autobiografía y estoy con él y entrando a este mundo de escritores gracias a Editorial Utrilla, que me ha dado esta gran oportunidad de participar en este importante evento. Questo libro è breve, è autobiografico e si tratta della mia prima pubblicazione grazie all'Editoriale Utrilla, alla quale sono grata per poter partecipare a questo evento. En el libro, mi libro es una introducción a un segundo libro que quiero
que quiero escribir. Y en este libro hago un relato de cómo yo viví y qué aprendizajes tuve viviendo en una ex colonia para personas con lepra y viendo a mi madre afectada por esta enfermedad. Entonces hago un relato desde mi niñez, desde donde recuerdo mi niñez hasta mi edad adulta, y por eso mi libro se llama Legado Histórico, porque estoy haciendo como un recorrido por mi historia y la enlazo con la historia de lo que es mi pueblo y la historia de esta enfermedad. Sto scrivendo pure un secondo libro e voglio trattare della mia esperienza dall'infanzia all'età adulta, di quello che ho imparato nell'essere figlia di una mamma che si trovava a vivere in una situazione difficile con la lepra e nel lazaretto. Entonces, mi vida la enlazo entre el legado histórico, la transformación que yo he vivido y la libertad de la que estoy ahora gozando, aunque pues algunas personas no lo llamarían libertad porque me casé hace 7 años, estoy felizmente comprometida y pues ¿puedes seguir, por favor? Sì, questo libro per me è come una eredità storica dove io racconto la prima parte della mia vita in cui diciamo non avevo molta libertà, dopodiché c'è stata una crescita, una riflessione, adesso posso dire che sono libera anche se sono sposata da 7 anni, felicemente sposata. Conozco de la lepra no porque, y puedo hablar de la lepra no porque sea una académica o una científica. Hablo de la lepra porque viví al lado de esta enfermedad y soy un testimonio vivo de toda esta historia que acompaña a la lepra desde la misma creación del ser humano. Posso parlare della lepra non perché io sia una scienziata, ma perché sono una testimonianza vivente di come questa malattia e che ci accompagna dalla nascita dell'essere umano. Mi libro está disponible en Amazon para las personas que quieran, les llame la atención leerlo o vibren con el título de mi libro. Puedo decirles que es un libro muy inspirador y muestra cómo en medio de las dificultades, en medio de la pobreza extrema, los seres humanos podemos superarnos. Il mio libro lo potete trovare su Amazon, è un libro molto ispiratore e mostra come gli esseri umani possiamo superarci anche in situazioni di povertà estrema. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Sí, claro, Patti, realmente estoy escuchando con muchísima atención. Es un argumento que no hay absolutamente libro que lo toque. Lo único que me viene a la memoria un poco la Madre Teresa, que ha estado en medio de los leprosos, pero no creo que haya escrito un libro específico del tema, así que en buena hora que este libro exista. Sto ascoltando Patrizia con molto interesse, mi sembra che non ci sia un libro su questo tema, a parte l'esperienza di Madre Teresa di Calcutta, ma anche in quel caso che lei ha vissuto in mezzo ai leprosi, mi sembra che non ha scritto un libro a riguardo. Sí, existe, tienes razón, no existe un libro de pronto escrito desde la perspectiva de una persona
de mi generación y una persona como yo que haya sido afectada y quiera exponer al público sus vivencias relacionadas con una enfermedad que ha sido un tabú y que pues nadie quiere emparentar con la lepra, que es una de estas características. Todas las personas ocultan esta condición. Sì, effettivamente non c'è un libro scritto da una persona della mia generazione che abbia vissuto la stessa esperienza che ho vissuto io, perché si tratta di una malattia che è considerata un tabù e quindi non ne vogliono parlare. Perdón mi ignorancia, ¿no? Pero pregunto, ¿por qué una persona se enferma de lepra y la otra? ¿Por qué ha disminuido el número de leprosos? ¿Cuál fue, digamos, la razón? Si fue el haber tomado conciencia, el haber aprendido la enfermedad, si hubo alguna vacuna. Entonces, dos cosas. ¿Por qué uno enferma y por qué hoy, al menos en esta parte del mundo, porque entiendo que esto es un problema que en otros lugares todavía existe? Sì, Ti voglio fare due domande di ignoranza. La prima è com'è che una persona si ammala di lebbra e la seconda è perché adesso, almeno in questa parte del mondo, perché penso che in altri posti sì, ancora la malattia esiste, com'è che è stata, sono diminuiti i casi, sappiamo ora come prevenirla o è stato grazie a un vaccino? Esto es un interrogante que también nos hacemos todas las personas que tenemos un familiar afectado por la enfermedad y las mismas personas que desarrollan la enfermedad. ¿Por qué las personas tienen lepra? ¿Por qué existe esta enfermedad? Y la verdad, a hoy, podemos decir que no hay una respuesta 100% acertada. Es un enigma, porque la enfermedad de la lepra se ha visto desde diferentes perspectivas y se ha investigado desde diferentes perspectivas. Sì, questa è una domanda che facciamo a tutte le persone che ci ammaliamo di lebbro, che abbiamo un familiare che si è ammalato e purtroppo ancora è un enigma, non c'è una risposta precisa perché comunque si sono cercate di dare risposte da varie prospettive. La comunidad médico-científica afirma que es una enfermedad que es infectocontagiosa, que está en el ambiente y que el 99% de los seres humanos somos inmunes a esta enfermedad, pero que por alguna razón el sistema inmune en determinado momento no responde a la presencia de esta bacteria o de este bacilo y pues desarrolla la enfermedad. Eso es lo que afirma la comunidad científica. Los teólogos y las personas que interpretan la Biblia y eso afirman que es un castigo divino, que es producto de un pecado, que hay diferentes teorías. Cada religión tiene una teoría diferente. Los judíos, los católicos, pues la muestran de diferentes formas. Incluso en el Levítico, en la Biblia, pues están todas las medidas que hay que tomar con un leproso. Y está el aislamiento, está declararlo como una persona que es inmunda, y de ahí pues viene todo este estigma que ha hecho tanto daño a familias como la mia. La risposta della comunità scientifica è che questa malattia si contagia e infettiva. Invece la risposta della religione è che questa malattia è un castigo divino. Per esempio nel Levitico si dice che quali sono le misure da adottare nel caso in cui si entra in contatto con un leproso, che sono l'isolamento e considerarlo una persona sporca, e questa credenza ha fatto sì che
nascesse un tabù, uno stigma sulle persone che soffrono di questa malattia. Yo recuerdo, ahora no me recuerdo el nombre bien, pero un rey de Inglaterra, al menos uno, fue famoso porque era leproso. Y acá en la Argentina, de donde te hablo, en la ciudad de Rosario, hay un club que se lo llama Los Leprosos, tiene su historia, pero con esto te digo, en dos diferentes partes del mundo, como ya te había nombrado la India, cómo ha sido un tema presente en las distintas sociedades. Realmente creo que ha sido uno de los progresos de la humanidad que se haya erradicado, tengo entendido, una enfermedad sumamente dolorosa. Sì, io so che c'è stato almeno un re inglese che è stato famoso, è stato conosciuto perché aveva la lebbra, e qui in Argentina, in cui mi trovo, nella città del Rosario, c'era un club che si chiamava il club del lebbroso, però che io sappia è una malattia molto dolorosa. Sí, yo nací en el año 1962 y fue un año en el que estaba el Lazareto de Agua de Dios en una época de transformación. Pasaba de ser Lazareto a ser un pueblo más del territorio colombiano. Sì, io sono nata nel 1962, quello è stato un anno di transizione per il posto dove sono vissuta, perché passavo da essere un lazaretto a una cittadina. ¿Y por qué hubo esta transformación? Porque la comunidad científica descubrió que la lepra no era tan contagiosa como se creía y que las personas que estaban afectadas no representaban un peligro para la sociedad. Perché c'è stata questa trasformazione? Perché la comunità scientifica ha scoperto che le persone con la lebbra non rappresentavano un pericolo per la società, in quanto questa malattia non era poi così infettiva. Y de ahí, cuando en la época en que yo nací, ya empezaron la comunidad científica a presentar tratamientos para cortar la enfermedad y hasta hoy en día la enfermedad tiene un tratamiento que es gratuito. En cualquier persona que presente los síntomas acude al médico y le dan su tratamiento para que la enfermedad no avance y cause los estragos que de pronto tuvieron que vivir mis abuelas y muchas personas que vivieron la época de los lazaretos y que porque no había un tratamiento eficaz y la gente tenía miedo de ser contagiada y por eso fueron aislados de la sociedad en diferentes lugares en todo el mundo. Tra l'altro la scienza ha scoperto qual era il trattamento da mettere in atto nel caso delle persone con la lebbra e quindi questo ha fatto sì che la città si trasformasse da un lazaretto a una cittadina, ¿no? Entonces no sé si queda respondida tu pregunta sobre el tratamiento de la lepra. Non so se ha risposto alla tua domanda riguardo del trattamento della lebbra. Digamos, ¿cuál es el órgano, además de la piel, que se me ocurre que es lo más visible? ¿Hay algún órgano interno que esté comprometido específicamente? A parte la pelle, quale altro organo la lebbra affetta se c'è un altro organo? Dicen los médicos, los científicos, que el sistema nervioso central es afectado por esta bacteria, que la bacteria entra por las fosas nasales y se incuba en las partes frías del cuerpo, de la nariz, los oídos, los codos. De ahí que cuando la persona no recibe tratamiento oportuno, el bacilo se incuba en diferentes partes, que son las partes más frías, y empieza pues a reproducirse. En el caso de mi madre,
le afectó el sistema nervioso central. Entonces ella perdió la sensibilidad en sus manitas y en sus pies. Y eso hizo que ella pues usara un zapato y le tallara, y ella no sentía, y hasta que no veía su herida, pues era que se daba cuenta que estaba herida. Y sus manitas fueron adoptando, se fueron secando y fueron adoptando una posición de garra. Y por la resequedad tuvieron que amputarle los dedos. Pero no es que por tener lepra se le caigan las extremidades, se le caiga la piel, que eso pues es como, eso es absurdo. La lepra affetta pure il sistema nervoso centrale, entra attraverso le fosse nasali e si va a posizionare nelle parti più fredde del nostro corpo. Mia mamma per esempio le ha affettato il sistema nervoso centrale, infatti lei ha perso la sensibilità nelle mani e nei piedi. Quando si provava una scarpa lei non si rendeva conto se era della sua misura o no, fino a che vedeva delle ferite nel piede. E per quanto riguarda le mani invece, le mani e la pelle le si è andata seccando al punto tale che le hanno dovuto amputare le dita. Però questo non significa che la lepra sia responsabile di farsi cadere le estremità. Questo non ha senso. Vos cuando naciste, tu madre ya estaba enferma, y si fue así, vos naciste con unas, digamos, un poco de la enfermedad y te curaste. ¿Cómo fue ese pasaje, por favor? Quando tu sei nata, tua mamma era malata, se tu, nel caso della risposta positiva, tu ti sei contagiato un poco, com'è stata la tua situazione? Bueno, mi abuela materna estaba radicada en Venezuela, en una ciudad, y ella fue diagnosticada con esta enfermedad porque presentó sus síntomas, y tenía su esposo y su hijo de 7 años. Cuando la diagnosticaron con lepra, la deportaron a Colombia y fue recluida con medidas de policía, fue recluida en el Lazareto de Contratación. Allí, y no volvió a ver a su esposo ni a su hijo, porque pues los aislaban totalmente. Allí en el Lazareto conoció a mi abuelo, que eran ellos de su mismo pueblo, y se enamoraron y nació mi mamá y 4 hermanitos más. Mi mamá y 2 hermanitos de ella, como a los 7 años les diagnosticaron la enfermedad de la lepra por unas manchas blancas que les aparecieron, y ellos fueron aislados, separados de sus padres y puestos en un asilo para niños, hijos de enfermos. Sì, mia nonna è stata diagnosticata con la lepra quando si trovava in Venezuela, lì aveva un marito e un figlio, quindi è stata deportata in Colombia e messa in questo lazzaretto. Nel lazzaretto ha conosciuto mio nonno e hanno avuto 4 figli. 2 figli si sono ammalati di lepra pure e se ne sono accorti perché sulla pelle avevano una macchia bianca. I figli sono stati tolti e sono stati messi in collegio. Entonces, la enfermedad de la lepra tiene una evolución muy lenta de hasta 20 años. Entonces, ella pues no es que haya nacido y ya deformada, sino fue una evolución lenta, pues por lo que yo le digo, pues ella al casarse con mi padre, que lo conoció en el otro lazareto, porque mi mamá, después de que murieron sus padres, ella pidió traslado para el otro lazareto de Colombia, que se llama Agua de Dios, y allá conoció a mi padre, que mi padre no tenía la enfermedad, pero estaba cuidando a su mamá. Él era único hijo y estaba cuidando a su mamá que estaba afectada por la enfermedad, y ella sí tenía la enfermedad que le había afectado su piel. Mia mamma, bueno, il tempo di incubazione della malattia è lungo, può durare anche 20 anni. Mia mamma stava in un lazzaretto, quello appunto di Agua del Dios, e lì ha conosciuto mio papà. Mio papà non era malato di lepra, però stava prendendosi cura di sua mamma che sì era malata. Mis padres se enamoraron y
de esa unión, pues nacimos 6 hijos. Una de mis hermanas falleció al nacer y quedamos 5 hijos, 4 mujeres y un varón, y todos somos sanos, no nos contagiamos de la enfermedad. Mia mamma e mio papà si sono innamorati, hanno avuto 6 figli, una purtroppo è nata morta e poi gli altri 5 figli stiamo bene. Por eso es que nosotras, las personas que nacimos de padres afectados por la enfermedad de la lepra, o que nacimos en un leprosario, tenemos una teoría diferente de lo que es la enfermedad de la lepra. Que la enfermedad de la lepra es una enfermedad como cualquier otra, que no es contagiosa. Pues soy testimonio de que no es contagiosa, y muchas personas son testimonios de que no lo es. Y pensamos por eso que afirmar que es contagiosa refuerza lo que es el estigma y la idea que tiene la gente negativa de esta enfermedad. Le persone che abbiamo vissuto in un lazzaretto o in situazioni simili sappiamo che la lepra non è una malattia contagiosa, e quindi vogliamo diffondere questo in modo tale che non si continui a dire che la lepra è una malattia contagiosa, e quindi si continui con lo stigma. Pensamos, y es nuestra interpretación, que la lepra se desarrolla en los seres humanos por el sistema inmune deficiente, porque en determinado momento, dependiendo de ciertas circunstancias, su sistema inmune no responde a esta bacteria, y pues se desarrolla, y sumado a esto los médicos no saben detectarla, no la conocen. Entonces la enfermedad va evolucionando hasta cuando ya hay la enfermedad causa deformidades, y eso es lo que se está presentando en la actualidad. El problema radica más en la comunidad médica. No conoce la enfermedad porque piensa que es una enfermedad del pasado, que ya no existe. Noi pensiamo che la lepra è causata da una deficienza nel sistema immunitario che fa sì che la batteria entri nel corpo e si sviluppi, e questo, unito al fatto che molti dottori purtroppo non sanno riconoscerla a tempo, fa sì che la malattia si sviluppi e provochi le deformazioni nel corpo. Però noi vogliamo far capire come funziona realmente questa malattia. Bueno, mira, te puede llegar a resultar exagerado, pero yo creo que en nombre de la humanidad te doy las gracias por haber escrito algo así. Realmente un tema no simpático, pero sí necesario. Así que para mí ha sido un hallazgo saber de que existe este libro. Te felicito y espero que te vaya muy bien, que se venda el libro, y ojalá que algún día pueda tenerlo en mis manos, porque es mi intención comunicarme con Nutrilla para que me haga llegar todos estos libros interesantes de tantos autores como el caso tuyo. Claro. Guarda, può sembrarti esagerato, però io ti ringrazio a nome dell'umanità per aver scritto un libro così, perché è necessario, e spero che il giorno potrò averlo nelle mie mani, perché scriverò all'editoriale Nutrilla per farmi dare tutti i libri che io ho conosciuto in questa fiera. Muchas gracias por sus palabras, y espero que mi libro ilumine a muchas personas. Y realmente en este primer libro lo que yo hago es, lo que te contaba, una biografía, y van a conocer cómo una niña transita en medio de esta enfermedad sin ser afectada, pero pues a su alrededor con personas que estaban viviendo esta tragedia de ser exiliados en un campo de concentración, por decirlo así. Sin duda.
Grazie delle tue parole, il mio libro vuole trasmettere la storia di una bambina che anche se non era malata ha dovuto vivere la sua infanzia in mezzo a persone che avevano una malattia e che sta in un campo di concentramento. Todos invitados entonces a leer mi libro. Está disponible a un precio muy razonable para el alcance de todos. En Amazon está en versión en español y versión en inglés. Vi invito a leggere il mio libro che ha un prezzo modico e lo potete trovare su Amazon in spagnolo e in inglese. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Leonora. Ok, Encantado por grazie. ti. Muchas Un piacere, gracias. Tati. Ciao, ciao. Bye.